Entonces vamos a revisar lo que son los problemas básicos que presenta el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Regresión lineal. Eh, y el primero es revisar rápidamente el problema de la colinealidad o multicolinealidad, como se llame. Y se refiere a un problema en las X. ¿Sí? Un problema en las X. Es decir, cuando las variables explicativas, las variables X, están relacionadas entre sí. ¿Sí? Es decir, cuando hay correlación lineal entre, por ejemplo, x1, ¿cierto? Y x2, en el ejemplito anterior. Cuando hay correlación alta entre x1 y x2, lo que estamos diciendo en el fondo es que ambas variables están midiendo lo mismo. Entonces hay un problema ahí, claramente. En un extremo, si hubiese colinealidad perfecta, por ejemplo, cuando x2 es una combinación lineal de x1, una combinación lineal exacta, por ejemplo, 2 por x2 es igual a x1, o 2 por x2 más 4 es igual a x1, ahí tenemos una combinación lineal exacta, perfecta, una combinación lineal entre ambas variables. Lo que vamos a tener es que la matriz x'(x) será una matriz no invertible. No vamos a poder resolver siquiera el despejar cuáles son el valor de los coeficientes. ¿Por qué? Porque vamos a tener que x' va a ser no invertible, o una matriz singular, o una variable degenerada, o una matriz degenerada, o tiene menos que el rango completo. Todo eso viene de álgebra lineal, ¿se acuerdan? O sea, tiene un determinante nulo, determinante cero. Y para poder invertir, hay que dividir en algún momento por el determinante. En resumen, no se pueden estimar los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, lo contradictorio con eso es que aún así el r cuadrado, si se pudiera, es bastante alto. Podría ser bastante alto, de hecho. ¿Sí? Y también el test F, la prueba F de significancia global, también puede indicar que está todo bien y que las X explican muy bien a Y. Pero todo eso no tiene sentido en la práctica. Eso quiere decir en el fondo que hay un problema detrás importante. ¿Ya? Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Pero un caso menos extremo es cuando tenemos, por ejemplo, a x1 y x2 que simplemente tienen alta correlación. Ya, ahí sí me estaban preguntando algo. Entonces, bueno, en ese caso no es tan dramático como que no podemos resolver el valor de los coeficientes, sino que por el contrario lo que vamos a tener es que va a haber mucho error en la estimación de los coeficientes de regresión. ¿Por qué? Porque por lógica no se puede separar el efecto de x1 y el efecto de x2. ¿Por qué? Porque están tan correlacionadas que es muy difícil separar ese efecto. O porque prácticamente no existe diferencia entre ellos. Y justamente el modelo de regresión lo que busca es medir el efecto separado, aislado de cada x, el efecto parcial sobre y de cada variable. Entonces, lo que vamos a tener es que los coeficientes de regresión pueden cambiar de manera errática en respuesta a pequeños cambios en el modelo o en los datos. O sea, por ejemplo, si tengo los valores de x y un valor de x que era 8, cambia a 9, el resultado de las estimaciones cambia dramáticamente. Entonces, con multicolinealidad
pasa lo mismo que yo indicaba aquí arriba, ¿no? Esto lo voy a poner aquí abajo mejor. Entonces, como en la prueba del r cuadrado y el f indican que está todo bien, entonces lo que voy a tener es que cualquier prueba de predictibilidad no se afecta. No se afecta. O sea, yo puedo hacer predicciones, y puede que funcionen bien las proyecciones o las predicciones que haga de X a Y. Pero lo que va a fallar es que si yo quiero analizar, lo que puede ser algo que a mí me interese, ¿no? Que puede ser algo bueno. Desde el punto de vista predictivo, el modelo con colinealidad va a funcionar. Pero lo que no va a funcionar es si es que yo quiero analizar el efecto de cada variable, medir el efecto de cada variable sobre Y. ¿Okay? Entonces, eso hay que también tenerlo claro. Entonces, el problema de la multicolinealidad es afectar los cálculos relacionados con los predictores individuales, con los betas. Porque mínimos cuadrados no puede dar resultados válidos sobre ningún predictor individual o sobre qué predictores son redundantes con respecto a los otros. Esto es lo que decíamos arriba. Exactamente lo que decíamos arriba. ¿Cómo lo puedo explicar más claro? A ver. Entonces podríamos decir que respecto de la predicción, de Y, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Respecto de la predicción de Y, la multicolinealidad, ya. Entonces, esto respecto de la predicción. Pero, por otra parte, yo quisiera eventualmente saber el efecto sobre las variables, medir el efecto individual. Mediciones. Ahí tengo problema. Entonces, son cosas distintas, ¿no? El r cuadrado, como les digo, va a ser alto. Y entonces, entonces es posible obtener buenas predicciones de Y. Muy bien, pero si yo quiero medir, ¿qué pasó acá? Los efectos individuales, está pidiendo que grabe. Me dejo preocupado, así que voy a grabar mejor. ¿A dónde se graba esto? Es... en File, Save As, Browse. Vamos a poner acá 10. Ya, ahí yo creo que está un poquito más claro. Hay dos cosas entonces que podrían interesarnos a nosotros. La predicción de Y y las mediciones de los coeficientes beta. Entonces, estamos diciendo que respecto a la predicción, no va a haber ningún problema, pero de las mediciones de los coeficientes beta individuales, sí. Ahora, nosotros normalmente en análisis de regresión estamos interesados en ambas cosas. Ahora, pero yo diría que a medida que uno va haciendo más investigación, se va interesando más en esto, ¿cierto? En las mediciones de los coeficientes individuales. Y esto pierde importancia.
Bueno, entonces vamos a decir otra cosa, que la colinealidad es un problema de la muestra, o sea, de los datos, y poco puede hacerse, a no ser que se disponga de más información. O sea, la solución a la multicolinealidad es más información. O sea, cambiar los datos. Si x1 y x2 están muy relacionados entre sí, quiere decir que tenemos que tratar de o sacamos el x2 y lo reemplazamos por un x3, o buscamos un x3, porque y está incompleto, no está bien explicado. Otra posibilidad dice que es eliminar del modelo la serie, una de las series que presenta colinealidad, por ejemplo, eliminar x2. Pero puede haber un error de especificación. Entonces, bueno, hay varios métodos para esto. Encontrar más información. Una variable x3, por ejemplo. Ahí. Bueno, aquí tengo un ejemplo con linealidad perfecta, en que se muestra aquí que si efectivamente yo genero una variable x2, a ver, tengo una variable y, que es un correlativo nada más. Tengo una variable x1 que es ese correlativo con una normal, más una normal, con un ruido normal. Y después genero una variable x2 que es una perfecta combinación de x1. Y corro la regresión. Entonces, Stata lo que hace es eliminar x1. Pudo haber eliminado x2, x1, x2. Y derechamente lo omitió. Porque de otra manera no podría haberlo estimado. Así que ahí se ve eso. Y fíjense que el R cuadrado aquí es altísimo, 0,95. Y los coeficientes que quedan, los estadísticos T, son todos muy buenos. Pero eso sí fue eliminando x1. Y está corriendo el modelo solo con x2. Esto también es interesante, ¿eh? Bueno, no está ordenado, pero yo aquí se los puedo explicar. Esto me muestra que cuando la correlación entre dos variables x va aumentando, desde 0 a 1 la correlación entre dos variables x, entonces la varianza para estimar el coeficiente beta, digamos, va también aumentando. La varianza. ¿Sí? Entonces, bueno, esto está explicado acá. En algún momento lo voy a desarrollar, lo voy a escribir, lo voy a resumir, pero la intuición es esa, ¿no? Aquí yo tengo la correlación de la variable x1 con otras variables x, es decir, tengo aquí abajo un indicador de colinealidad. Y aquí arriba tengo el error con que estoy midiendo ese coeficiente. Entonces, mayor colinealidad, mayor error del coeficiente. Entonces dice que a medida que aumenta R1, la varianza también aumenta. A ver, dice lo siguiente. El término R cuadrado 2, ¿cierto? Claro, es que esto es un poquito más largo de explicar. R12 es el R cuadrado de una regresión de x1 entre x2. ¿Sí? O sea, vamos a correr, en el fondo es la correlación entre 1 y 2, ¿cierto? La regresión. Y bueno, mientras más alto el valor de esta correlación, quiere decir que están más relacionados x1 y x2.
Y lo que muestra este gráfico es que al aumentar este coeficiente de correlación, en el caso de dos variables, ¿no? Entonces, la varianza se va haciendo mayor. Así, un alto grado de relación lineal entre x1 y x2, ¿cierto?, puede llevar a grandes varianzas para los coeficientes de mínimos cuadrados dependientes, las pendientes de la regresión, ¿cierto? Y eso es lo que muestra la figura. Y aquí uno puede sacar una conclusión general, y es que no, esto tampoco. No, ahí con eso basta, yo creo, para entender la intuición de eso. Bueno, aquí está la demostración de valores de las ecuaciones, pero también creo que no se necesita mucho más, porque con eso yo creo que está explicado esto. Pero es para saber de dónde viene esta relación. Bueno, y ahora pasamos a los errores mal comportados. Fíjense que acá dijimos punto 7, colinealidad era un problema, y el segundo problema eran los errores mal comportados. ¿Qué entendemos por errores mal comportados? Bueno, errores mal comportados para nosotros es el caso en que los errores no son homocedásticos y en el caso en que no hay correlación serial. Básicamente esas dos cosas. Entonces eso se explica cuando errores mal comportados. ¿Cómo se escribe que los errores no sean, que los errores estén mal comportados? Se escribe como que la varianza de los errores, y la varianza de los errores, pero fíjense que es E por E'. Esta es una matriz grande de dimensión T por T. No es lo que habíamos calculado antes. La varianza de los errores la habíamos estimado antes. A ver, voy a escribir acá de la siguiente manera para que se entienda. Vamos a poner acá un subíndice. Acá. Este es T por T. Es una matriz grande. Ya no es la matriz sigma cuadrado por la identidad. Sigma cuadrado por la identidad es la matriz que esta, ¿no es cierto? Esta matriz, pero en la cual solamente tenemos elementos en la diagonal y tenemos ceros fuera de la diagonal. Y además los elementos de la diagonal son todos iguales. ¿Okay? Eso se le llama, digamos, eso, es matriz escalar identidad. O sea, escalar por la identidad. Ese es el escalar y esta es la identidad. Por eso se le llama matriz escalar identidad. Entonces, esto que es la varianza de los errores, pero ya les digo, no es esta otra varianza de los errores que teníamos acá. A ver. Acá. Esto no es lo que habíamos llamado nosotros esto. No es el error estándar de la estimación o error estándar de los errores, ¿cierto? O la varianza de los errores. Aquí hay una pequeña confusión porque este es un escalar. El error estándar de la estimación o varianza de los errores. Este es un escalar. Del que estamos hablando nosotros ahora, aquí, es de una matriz que es T por T, que también es la varianza de los errores. Lamentablemente tiene el mismo nombre. Bueno, ¿qué tan importante es esa matriz? Bueno, esa matriz está metida acá
en la definición de la varianza de los coeficientes, ¿cierto? Está aquí metida. Nosotros hasta aquí habíamos asumido que esta matriz era sigma cuadrado por i. Y si yo metía sigma cuadrado por i, todo esto se simplificaba rápidamente, ¿cierto? Y yo lo que obtenía era, bueno, sigma cuadrado por i. Era una matriz muy simple, sigma cuadrado por i. O sigma cuadrado, si tú quieres. Pero cuando eso ya no es así, entonces ya tenemos un problema, porque esta, que es una matriz cuadrada t por t, que se le llama matriz de covarianza, de el vector de errores completo, ¿cierto? Sigue siendo matriz de varianza de los errores, pero completo. Tiene esta forma. Está llena de valores. Y esto es bastante complicado, digamos. No hay forma de estimar esta matriz. ¿Por qué? Porque esta matriz tiene t por t. Nosotros tenemos solo t observaciones. Entonces esto es imposible de estimar. Entonces lo que uno tiene que hacer es obtener alguna simplificación. Alguna simplificación. Vamos a poner esto aquí. Queda más claro. Entonces, hay dos casos simples. Uno es la homocedasticidad sin autocorrelación. Y el otro es homocedasticidad y autocorrelación. Entonces, el primer caso, digamos, heterocedasticidad. Fíjense que ¿por qué hay heterocedasticidad? Porque todos los elementos que están aquí en la diagonal, la varianza de los errores, son todos distintos. Y por eso hay heterocedasticidad. Muy bien. Pero hay elementos cero fuera de la diagonal. Y eso quiere decir que no hay autocorrelación. ¿Cierto? Entonces, estos son los dos casos. Tal vez queda más claro ahí. Más simple. Este otro caso entonces es homocedasticidad y autocorrelación serial. Autocorrelación o correlación serial, que también se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que acá lo que tenemos es homocedasticidad. ¿Por qué? Porque hay puros unos aquí. Estas son las varianzas de los errores. Eso quiere decir que puedo yo sacar el sigma cuadrado afuera. Puros unos acá. Quiere decir que todas las varianzas son iguales de todos los errores. Eso se llama homocedasticidad. Distinto de acá, ¿cierto? Donde hay heterocedasticidad. Pero aquí hay autocorrelación. O hay correlación serial. Más claro, correlación serial, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos números que están aquí fuera implican que hay relación entre un error y otro. Están correlacionados entre sí. Distinto a este caso en que no hay correlación entre los errores. ¿Te fijas? Entonces, estos son los dos casos simples que uno asume. Es decir, el caso más simple en que hay puros unos aquí, ¿cierto? Y ceros fuera. Ese es el caso de acá. El caso de esto, escalar identidad. Pero si no, uno analiza este caso o este caso. Muy bien. Pero para hacer la historia corta, la existencia de heterocedasticidad y o autocorrelación, cualquiera de estos dos problemas, siempre va a llevar a que los reportes de Stata van a estimar errores menores a los verdaderos. ¿Por qué? Porque Stata, si yo corro una regresión normal en Stata está asumiendo esto en los errores. Stata está haciendo los cálculos asumiendo sigma cuadrado por la identidad
Cuando yo corro una regresión en Stata, sin hacer nada más, una regresión normal, el modelo, las variables, la corro, Stata me va a tirar unos errores. Bueno, esos reportes van a estar con errores menores a los verdaderos, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, efectivamente, las varianzas y covarianza van a estar sesgadas. No los coeficientes de regresión, no los betas, pero sí las varianzas y covarianza de los coeficientes. ¿Ok? O sea, las inferencias van a tener problemas. El estimador B de mínimos cuadrados ordinarios que estoy estimando en ese caso con este problema, va a ser ineficiente. Va a seguir siendo insesgado, pero va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque las varianzas de los errores, que a su vez forman parte, ¿cierto? La varianza de los errores que forman parte de la varianza de los coeficientes, no es la mínima. Eso también va a tener un problema con el test F, ¿cierto? O sea, hay un problema con los estadísticos T y con los estadísticos F. En resumen, cuando hay correlación serial o hay heteroscedasticidad, lo que vamos a tener es problemas en las inferencias acerca de los coeficientes, las pruebas T y las pruebas F. Pero los estimadores B de mínimos cuadrados van a seguir siendo insesgados, pero ahora van a ser ineficientes. Ineficientes porque no tenemos las mínimas varianzas. Eso es lo que va a pasar. Muy bien, entonces esos son los efectos prácticos de que haya correlación serial y heteroscedasticidad. Estas son las implicancias, las que yo puse acá. Voy a poner acá mejor, más claro. Implicancias de heteroscedasticidad y estas son las implicancias prácticas de heteroscedasticidad y correlación serial en un dos implicancias. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí se está mostrando la diferencia que hay entre lo que me va a estimar Stata, que va a ser esto, y lo que debiera entregarme Stata, que debiera ser esto, cuando hay correlación serial o autocorrelación. Afortunadamente Stata y varios otros software permiten que uno ponga aquí, a pesar de que no podemos estimar esta matriz, pero que pongamos algún valor para hipotético que nosotros tengamos por información secundaria para esta matriz. Recordemos que esta matriz es esta que está acá. Que en el fondo representa el comportamiento de esta matriz. Siempre un comportamiento simplificado, ¿no? Entonces hay varias otras especificaciones. Por ejemplo, Newey y West proponen una especificación acá que se usa bastante. ¿Ya? Que es una corrección asintótica y se le llama estimación, corrección, se le llama corrección consistentes, errores consistentes. Ay, ¿dónde me moví? Consistente
¿Por qué consistente? Porque la especificación de Newey y West es asintótica, o sea, va convergiendo a un buen ajuste a medida que se tienen muchas observaciones. Muy bien. En resumen, la inferencia que hagamos respecto de los betas verdaderos va a ser errónea, ¿cierto? Si es que tenemos cualquiera de estos dos problemas. Y entonces vamos a tener problemas en los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Esto más bien lo voy a poner acá. Estoy hablando de lo mismo aquí. Aún así, dice mínimos cuadrados va a ser útil. No, yo creo que estaba bien aquí abajo. Es decir, la inferencia que hagamos respecto a los betas verdaderos será errónea. Es decir, que con existencia de heterocentricidad y autocorrelación, la inferencia que hagamos respecto a los betas verdaderos será errónea, si es que no hacemos ninguna corrección. ¿Y por qué va a ser errónea? Porque los intervalos de confianza, pero siempre se refiere a la inferencia. La inferencia es la que va a fallar. Los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Ahí es donde vamos a tener problemas. Sin embargo, esto no afecta el encejamiento. Bueno, si estoy repitiendo lo mismo anterior. Que siguen siendo encejados. Aún así, mínimos cuadrados es útil en la mayoría de las situaciones. Mínimos cuadrados ordinarios, es decir, sin hacer ningún tipo de ajuste. La diferencia que hagamos con mínimos cuadrados ordinarios, o sea, con el modelo básico, ¿no? ¿Qué sería esto? Esto es mínimo. Aquí estoy usando mínimos cuadrados ordinarios y aquí estoy haciendo algún tipo de ajuste. Por ejemplo, mínimos cuadrados generalizados, mínimos cuadrados en 2 etapas, o mínimos cuadrados consistentes, o algo de ese estilo. Aún así, dice, mínimos cuadrados ordinarios es útil en la mayoría de las situaciones. Aun cuando se violen algunos de estos supuestos, la estimación de los parámetros por mínimos cuadrados, pero de los parámetros, no de los errores, sino que de los parámetros, sigue siendo consistente, aunque ya no es eficiente. ¿Ok? O sea, nuevamente, los estimadores siguen estando bien, los estimadores B, pongámoslo mejor para que quede más claro, no tienen demasiado problema. El problema está en la inferencia. Muy bien. Y lo que yo tengo aquí son algunas pruebas que las voy a pasar muy rápidamente para la heteroscedaticidad. Muy rápidamente porque es muy intuitivo todo esto. Y la autocorrelación también. Así que esa la veríamos más adelante con más detalle. Pero bueno, revisemos rápidamente la heteroscedaticidad. La heteroscedaticidad, recordemos que es varianza no constante de los errores. O sea, todas las varianzas de los errores es distinta. Y esto no suele presentarse en series de tiempo, sino en datos de corte transversal. Efectivamente. Y en cambio, el problema de la correlación serial es un problema típico de la serie de tiempo y no del corte transversal. Entonces, según los datos que nosotros estamos utilizando, lo más probable es que tengamos problemas de heteroscedaticidad o de correlación serial, según si tenemos cortes transversales, datos o series de tiempo. Un ejemplo típico. Familias de menores ingresos tienden a gastar a un ritmo más constante, mientras que las rentas más altas tienden a gastar más erráticamente. Efectivamente, las familias de menores ingresos tendemos a gastar, digamos,
el 90 o el 100% de lo que ganamos cada mes. Entonces gastamos parejo, muy establemente. En cambio, los que ganan mucho, bueno, en algún mes se comprarán un auto, en otro mes solamente gastan en lo que es comida, y en otro mes se van a un viaje, y en otro mes gastan comida. Entonces hay mucha más variabilidad en el consumo de ellos. No están, tienen un ingreso alto, constante, pero el consumo es muy variable en ese caso. Eso puede verse aquí, por ejemplo, en este ejemplo. Ustedes después lo pueden hacer porque aquí están los datos y está todo. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en el eje X el ingreso de las familias, ingreso semanal. Y acá tengo yo, tengo el consumo, el gasto en alimentación. Aquí. Entonces, claro, los que están más bajos, parejitos, ¿no es cierto? Ganan, gastan, ganan, gastan. Y los de aquí tienen mucha más volatilidad. Esto es un caso típico de heterocedasticidad. O sea, los errores no son, la varianza de los errores no es constante, no es estable. Aquí la varianza de los errores es baja. La diferencia que hay respecto de la línea, que es la línea de ajuste. Aquí hay baja varianza y aquí hay alta varianza. Voy a ponerle mute en mi teléfono. Sé que tanto mensaje que llega aquí. Entonces, a esto hay que ponerle acá no molestar y se acaba el problema. Y aquí lo que tenemos es lo mismo, pero ahora ya graficando los residuos. Y aquí se ve de otra manera que los residuos de esa regresión aquí se alejan poco de los errores, explicando baja varianza y aquí alta varianza. Entonces, ¿cómo se puede detectar con una prueba esto? Esto se puede, hay varias pruebas, pero la clásica es la prueba de Wolf-Eliquant, que es muy intuitiva. ¿Qué es lo que hace la prueba de Wolf-Eliquant? Ellos lo que hacen es correr dos regresiones, separar la base de datos completa en dos partes, dos regresiones. Corren esta regresión de aquí y otra regresión con estos datos de acá. Y lo que hacen después es comparar. Comparar ambos errores, ambas sumas cuadradas de errores. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta es una prueba. Aquí está usamos aquí una dummy para correr una regresión con un grupo. Y esto es para correr la regresión con el otro grupo. Y aquí se van guardando los errores, ¿cierto? En R y en M. Son los dos grupos. Entonces aquí lo que hacemos es calcular la prueba F. Y bueno, calcular el p-value con los grados de libertad y todo eso. Y llegar a ver si hay o no hay diferencia significativa entre ambas regresiones. En este caso, por ejemplo, rechazamos homocedasticidad porque hay mucha diferencia realmente entre las dos regresiones, entre la suma cuadrada de errores de ambas regresiones. Hay varias otras pruebas, ¿no? Pero esa es como la más básica y la más intuitiva. Ahora, para corregir la heterocedasticidad, un segundito. Ya, para corregir la heterocedasticidad, hay varias formas de hacerlo. Una forma, la más intuitiva, es, por ejemplo, simplemente multiplicar, transformar el modelo de regresión original por uno que logre de alguna manera eliminar esa diferencia de varianza de errores. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros aquí, como se ve en este ejemplo, que es una forma de mínimos cuadrados ponderados, multiplicamos, ¿cierto?, la variable del consumo por
el consumo lo sacamos dividido por el ingreso. Entonces ya no corremos la regresión directamente con x igual el ya no calculamos la regresión directamente como estaba original, que era el consumo de alimentación explicado por el ingreso, sino que, por ejemplo, decimos cuál es, transformamos, por ejemplo, el ingreso. Déjame ver cuál transformé aquí. Transformamos, agregamos un peso y lo que vamos a hacer es dividir todas las observaciones por raíz de x. Y x va a ser el ingreso. O sea, como el ingreso es el que está generando básicamente este problema de los errores, lo que se hace es transformar dividiendo por el ingreso. Y de esa manera esto tendría que suavizarse bastante. Bueno, ahí está el ejemplo numérico. Y espero que volvamos más adelante sobre este punto. Bueno. Y por último, la autocorrelación, o correlación serial, que es un tema de series de tiempo y que no se puede ver acá a menos que nos metamos un poquito con series de tiempo. Así que por eso el vistazo muy rápido de heteroscedaticidad y autocorrelación o correlación serial queda totalmente pendiente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos a revisar estas pruebas que sí son importantes, son súper importantes en regresión, que son tres tipos de pruebas. Una es la tipo Wald, otra es la de razón de verosimilitud y otra es el test de los multiplicadores de Lagrange. Fíjense que el más antiguo es el de razón de verosimilitud, que estaría traducido como Likelihood Ratio, ¿ya? LR, que es re antiguo, del año 28. Y el test de Wald se le llama W a veces y fue desarrollado el año 1943. Y el otro test es el test de los multiplicadores de Lagrange o Lagrange Multipliers, ¿cierto? Que se desarrolló el año 48. Entonces, lo que vamos a ver ahora es entender estas pruebas y vamos a mostrar que son equivalentes. Por ejemplo, si nosotros deseamos probar hipótesis lineales de los coeficientes de un modelo de regresión lineal, es decir, de los betas, podemos mostrar que estos tres tests entregan un resultado idéntico. Los tres tests entregan un resultado idéntico. Y todos en términos de una distribución del tipo f conocida. Mejor dicho, más simple. En una distribución f conocida. Entonces vamos a demostrar que estos tres tests son idénticos. Entonces, ¿por qué, si son idénticos, para qué usamos los tres? Bueno, porque hay ocasiones en las cuales es más simple utilizar una forma u otra forma. ¿Ya? Pero si estamos trabajando en un modelo de regresión lineal, ¿cierto? Los tres son idénticos, porque el modelo de regresión lineal es el más simple. Pero en otras especificaciones pueden surgir algunas pequeñas diferencias. Pero sí en el lineal son idénticos. Por ejemplo, dice con modelos no lineales o con sistemas de ecuaciones, modelos más completos, solo pueden obtenerse resultados asintóticos.
Y los tres tests generalmente entregan resultados diferentes. O sea, que sean idénticos es en el caso en que usamos regresión lineal simple o ordinaria. Y en este caso, cuando los modelos más complejos, lo que vamos a tener es un chi cuadrado, a diferencia de una f. Esa otra diferencia. En el modelo de regresión lineal vamos a tener siempre una distribución f. Y cuando estamos hablando de modelos no lineales o complejos, vamos a tener una distribución chi cuadrado. Y bueno, se va a cumplir que esta equivalencia se mantiene en general, ¿no? O sea, mayor igual, igual para el caso simple y mayor igual para el caso de los modelos no lineales o sistemas de ecuaciones. Entonces fíjate que la distribución f o la chi cuadrado yo ya sé cuál prueba voy a utilizar, o sea, qué distribución voy a llegar. Si estoy en un modelo de regresión simple, ya sé que voy a llegar a una prueba f, ¿cierto? Ya, pero si estoy usando un modelo más complejo, no lineal, yo sé que tengo que voy a llegar a una chi cuadrado. Eso es bastante intuitivo. Vamos a comenzar por el primero, que es el de razón de verosimilitud, que también es el más intuitivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta razón de verosimilitud? Lo que hace es comparar el valor de la función de verosimilitud del modelo no restringido, esto es importante, el modelo no restringido, con el del modelo restringido. Y aquí me detengo un poquito. Cuando yo quiero probar una hipótesis, por ejemplo, de que el valor el valor del coeficiente dependiente, de una de las coeficientes dependientes es 0. Cuando yo quiero probar que el valor de un coeficiente dependiente en el modelo de regresión es 0, entonces lo que yo puedo hacer es asumir que efectivamente ese coeficiente es 0. Si yo asumo que el coeficiente de regresión dependiente, de la pendiente, específicamente el que me interesa, lo hago efectivamente 0, entonces tengo que reescribir el modelo. Y ese modelo es lo que llamamos el modelo restringido. El modelo restringido quiere decir el modelo en el cual yo estoy asumiendo que la hipótesis es verdadera. Y el modelo no restringido es el modelo base. Entonces, si la hipótesis que estoy planteando se cumple, es verdadera, entonces quiere decir que el modelo restringido es el verdadero, ¿cierto? Entonces de lo que se trata es comparar el modelo no restringido versus el modelo restringido. Si la hipótesis es falsa, si el beta, finalmente, el beta de ese coeficiente no es 0, quiere decir que el modelo no restringido va a ser muy parecido, la estimación, a la estimación del modelo restringido. Entonces, al final de lo que se trata es de comparar los resultados del modelo no restringido versus el modelo restringido. Si hay mucha diferencia entre ambos, quiere decir que finalmente la hipótesis es verdadera, ¿cierto? Que efectivamente hay una diferencia. Entonces, dice, si son cercanas, estas dos se apoya H0. Es decir, el máxima verosimilitud o maximum likelihood o y ahí. Fíjate que yo aquí tengo la función de verosimilitud restringida
partido por la función de verosimilitud no restringida. Cuando yo divido ambos, lo que obtengo es el LR, Likelihood Ratio, la razón de verosimilitud. Si son iguales, esta es cercana a 1, esta relación. ¿No es cierto? Bueno. Vamos un segundito. Ya, entonces, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, a ver, aquí podríamos poner un ejemplo. Ejemplo, beta 1 es 0. Entonces, en el modelo restringido, no restringido, es sin asumir que beta 1 es igual a 0. Y el modelo restringido es asumiendo que beta 1 es 0. Ok. Entonces, fíjate que si yo meto en el modelo restringido el beta 1 igual 0 y reestimo el modelo con esta restricción, yo obtengo la suma cuadrada de errores. La suma cuadrada de errores, por ejemplo, me da un cierto número. Y lo comparo con el modelo no restringido, que es sin asumir que este sea 0, y resulta que la suma cuadrada de errores es igual o muy parecida. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la hipótesis es verdadera. O sea que efectivamente el beta 1 es 0. ¿Por qué? Porque al hacer beta 1 igual 0 en el modelo restringido, el resultado global no cambió significativamente. Y como no cambió, H0 tiene que ser verdadera. ¿Cierto? Se apoya H0. Muy bien. Entonces lo que estamos diciendo es que se apoya H0, por ejemplo, H0, ahí queda más claro. Entonces, efectivamente, beta 1 era 0 en este ejemplo. Ahí está un poco la intuición. Bueno, puede demostrarse, en este caso, que este lambda, así calculado, si yo calculo el logaritmo de este lambda y lo multiplico por menos 2, el resultado de este ratio se distribuye chi cuadrado con j grados de libertad. ¿Okay? J grados de libertad. Esta es una demostración matemática, ¿no? Que está en los libros. ¿Dónde está el símbolo aquí? Este. Se distribuye chi cuadrado. J es el número de hipótesis o restricción. En este caso sería, por ejemplo, una. J1. Una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces ahí simplemente hay que calcular este ratio, calcular el logaritmo, multiplicarlo por menos 2. Y ese resultado, compararlo con la chi cuadrado con un grado de libertad. Y ahí tenemos la prueba de hipótesis. ¿Ya? Y esta realmente es la prueba de LR. LR que se basa en este ratio. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué es ML restringido y qué es ML no restringido? Bueno, máxima verosimilitud restringido es la función de verosimilitud. Entonces, la función de verosimilitud, a ver si es un cálculo relativamente grande. Es likelihood function. Esta es la función de verosimilitud. Entonces lo vamos a poner acá, lo vamos a copiar para que ustedes, si lo quieren buscar.
¿Dónde está la función de verosimilitud? Siempre lo hace complicado Wikipedia, que lo hace muy, muy formal, muy... Aquí está el ratio, ¿ves? Claro, pero yo lo quiero para una normal. A ver. For likelihood ratio. Mm. Mm, mm, mm. Qué lástima que no nos ayude mucho la Wikipedia. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a buscar la likelihood function normal. Justo aquí, normal distribution. A ver si en uno de estos está un poquito más simplificado. Aquí está. Mire qué simple. Mire qué simple. Entonces, esta es la función de densidad de la normal. Y aquí está la función de verosimilitud. Esta es. Valdrá la pena ponerlas acá. Tal vez, ¿eh? Yo estoy seguro que ustedes en sus libros de estadística la vieron, ¿no? Es esto. Entonces, voy a ponerla, ¿eh? Para que se acuerden nomás. No la vamos a usar, pero para saber de dónde viene. Para la distribución es esto. Perfecto. Entonces, fíjate que ¿qué es lo que uno hace aquí? Aquí uno pone los X, ¿no es cierto? Los X de el modelo de regresión. O sea, lo que tiene aquí en el fondo son los errores, ¿no? Entonces lo que tengo acá básicamente es la suma cuadrada de errores. O sea, es intuitivamente esto es la suma cuadrada de errores pero corregida. Para dar la máxima probabilidad de que el modelo explique adecuadamente los datos. Bueno, sigo avanzando. Entonces, este ratio, esta prueba requiere estimar tanto el modelo sin restringir, ¿cierto?, como el modelo restringido. Eso puede ser malo, porque tengo que hacer dos estimaciones. Depende. Generalmente no es complicado hacer las dos estimaciones. Pero justamente por eso es que surgen el test W de Wald y el de los multiplicadores de Lagrange, estos que están acá. Porque hay casos en que esta prueba, que es tan intuitiva, no es fácil de implementar. O a veces es imposible, de hecho. Entonces, por eso es que se utiliza, aparecen estas otras dos alternativas. Si las restricciones, si tanto las restricciones pueden ser así de simple, como beta 1 igual 0, o puede ser, por ejemplo, una restricción podría ser 2 veces beta 1 igual a beta 2. Esa también es una hipótesis lineal, pero que involucra a dos coeficientes. Entonces, si tanto las restricciones como el modelo de regresión, ambos son lineales, o sea, lineal en la restricción y lineal en el modelo, entonces
la maximización de la función de verosimilitud, o sea, seguir este procedimiento, entrega los mismos resultados que la minimización de la suma cuadrada de errores, ¿cierto? Y por lo tanto, este lambda que está aquí puede escribirse de esta manera: como la suma cuadrada de errores restringidos, partir por suma cuadrada de errores no restringidos. Bueno, esto sí es bastante intuitivo porque nosotros ya sabemos calcular la suma cuadrada de errores en una regresión. Entonces lo que tendríamos que hacer para aplicar esta prueba es calcular este ratio. Bueno, esto no se puede, no sabemos la distribución de esto, pero sí. ¿Dónde me fui? Acá. Vamos a poner acá. Con una leve modificación, claro, se puede llegar a una distribución f conocida, esta. Entonces, si yo no uso lambda, sino que uso, ojo que estamos hablando del caso lineal, ¿no? Voy a ponerlo acá, caso lineal. Estoy dentro de la razón de verosimilitud, pero estoy en el caso especial de que el modelo sea lineal y las restricciones sean lineales. Entonces, no vamos a calcular, para hacerlo simple, vamos a evitar todo esto de acá, y lo que vamos a hacer es calcular la suma cuadrada de errores. Le vamos a restar la suma cuadrada de errores no restringida, la restringida menos la no restringida, la diferencia entre ambas, y la vamos a dividir por la no restringida. Fíjate que en el fondo esto es una especie de cambio porcentual o diferencia porcentual que hay entre la suma cuadrada de ambos errores, pero corregida por los grados de libertad. M, aquí es el número de restricciones, ahí está, y T menos K es, bueno, T es el número de observaciones, K el número de parámetros. Entonces puede demostrarse que todo este cálculo se distribuye como una prueba F con M, número de restricciones, y T menos K, grados de libertad. M en el numerador, T menos K en el denominador. Y con esto nos queda fácil para hacer un ejemplo, pero ya será de vuelta de almuerzo. Entonces, dejo de grabar.